en el corazón de esas personas, el cual abriese su corazón e inclinase su voluntad. Y versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Maravillosas palabras. Queridos amigos, mis ovejas oyen mi voz. Escucha la doctrina de la salvación y la entiende. Y si sientes tu necesidad, pues escuchas el llamado de Cristo, el Salvador del mundo. Él ha venido del cielo a la tierra para poder sufrir y morir por mí. Y ahora Él me llama para que deje mi pecado y mi mundanalidad también y mi desidia y me llama a Él, me llama a vivir con Él y por Él. Y Cristo dice, y las conozco. Es decir, Él pone su atención sobre los suyos, su amor está sobre ellos. Se entrega a ellos y ellos son de Cristo y ellos me siguen, dice, fuera del mundo, lejos del mundo y siguen la voz de Cristo en la Escritura. Versículo 28. Aquí tenemos otro tema, otro encabezado para nosotros, la doctrina de la perseverancia de los santos. Y yo les doy vida eterna. Y uno podría decir, y nadie más que a ellos. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí tenemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Algunas personas prefieren el término la preservación de los santos. Y uno podría pensar que eso es más claro. La gran promesa de Cristo y de Dios, que aquellos que verdaderamente son salvos nunca se perderán. Con toda certeza serán preservados por Dios. Si verdaderamente son salvos, serán preservados hasta el final de la vida y para toda la eternidad. La gracia de Cristo, la gracia de Cristo, si la recibimos, nunca la perdemos. Entonces tenemos aquí la preservación de los santos. Y entonces, ¿por qué nuestros antepasados llamaron esta doctrina la perseverancia de los santos? Pues la razón es porque así es como Dios nos preserva, haciéndonos desear perseverar. Él nos da esta determinación interna de perseverar, de seguirnos, de seguir dependiendo del Señor. Y si Satanás viene e intenta quitarnos nuestra certeza y nos sugiere de diferentes formas que no somos salvos y quiere llevarnos de vuelta al mundo, a través del poder de Dios, somos llevados de vuelta a un raciocinio correcto y entonces vemos las promesas de Dios y dependemos de ellas y sabemos que somos de Cristo. Y si hemos pecado y el Espíritu de Dios nos tiene que dejar y se nos deja solos como castigo y nos apartamos cada vez más de Dios a un periodo de rebeldía y de reincidencia y de una condición egoísta, vamos a permanecer así para siempre, pues no. Si somos salvos, no, porque Dios a través de su supremo poder intervendrá. De alguna forma, el método que desee escoger lo usará, nos derritirá, ya sea utilizando disciplina, castigo o sacudiéndonos para hacernos despertar, pero en su amabilidad, Él nos hará una vez más hará que veamos una vez más nuestra gran necesidad de Cristo y que anhelemos a Cristo y que volvamos a Cristo, de modo que con toda certeza perseveraremos hasta el final. La perseverancia de los santos, Él nos mantendrá en el camino y seremos sobrecogidos una vez más con grande gratitud y amor y tendremos una comunión renovada con Cristo. Y versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y yo les doy vida eterna. El Salvador nos da vida eterna que resulte ser tan frágil que podamos perderla y que tal vez se desintegre y tal vez desaparezca.
No, es vida eterna. Nunca nos perderemos, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra arrebatar aquí es muy importante. La palabra en el griego es como atraparles y arrebatarles, una cosa así. Tal vez esa sería una buena traducción. Aquí se sugiere una cosa tal vez agresiva, porque Satanás intenta quitarnos de la mano de Cristo, intenta arrastrarnos lejos de Él. Hay fuertes tentaciones y problemas que vienen de dentro o de fuera. Y Satanás intenta apoderarse de nosotros, tomarnos y arrastrarnos lejos de Dios, pero nadie podrá quitarnos de Cristo, aunque tal vez tuviéramos que ser disciplinados para ser llevados de vuelta. Nadie, mira el versículo 29, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Y después cuando Cristo dice, yo y mi Padre, uno somos, versículo 30. Esos principales sacerdotes, escribas y fariseos, quien quiera que hayan sido, que estaban allá a su alrededor, ya no podían aguantarlo más. Versículo 31. Entonces, en ese momento, yo y mi Padre uno somos, dijo Cristo, y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No lo iban a hacer ahí inmediatamente, pero de forma simbólica habrían recogido masonería que hubiera estado por ahí, porque siempre había construcción en alguna parte del templo, de modo que él hubiera sido aprendido y arrastrado fuera del área del templo. Pero Jesús interrumpe. Y este es un ejemplo para nosotros, porque él tenía toda calma. Él sabía que no iban a tener éxito. Y entonces él se toma su tiempo para poder razonar con ellos un poco más. Tiene que haber habido algunos entre ellos, creo yo, que un día iban a creer en él. No se nos explica eso en este momento, pero normalmente habría alguno, porque él siempre tomaba tiempo para razonar con ellos, para suplicar que vinieran y creyeran, se arrepintieran. Y vamos a ver brevemente una gran enseñanza para testificar, una gran lección para la predicación. Cristo no simplemente les dice los hechos de la salvación, eres un pecador, necesitas un salvador. Todo esto es cierto, pero no solamente dice así, y yo soy ese salvador que tú necesitas, cree en mí y serás salvo. No solamente hace una cosa así, él les llama a que piensen y razonen. Está haciendo un llamado a ellos de forma persuasiva y razona. Lucha con ellos si tú quieres. Esa es una palabra que los puritanos utilizaban. La predicación del Evangelio, según los puritanos, es una lucha con el alma de las personas, persuadirles, reconvenirles, hacerles un llamado, razonar. A pesar de que creemos y tenemos certeza que es Dios el que obra en el corazón, esa tarea de la predicación la tenemos que hacer nosotros. Así que Cristo responde, versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les está llamando a que piensen, mira, les dice, mira, yo he hecho muchas cosas maravillosas. Piénsalo, por favor. ¿Cómo lo explicas tú? ¿Lo has tomado en cuenta? Dímelo, a ver, dime. ¿Por cuál de esas obras me vas a apedrear? Y esto podría tener diferentes significados. ¿Puedes tú decir que alguno de mis milagros era falso? ¿Podrías tú decir que algunos de mis milagros no duró? ¿Se desvaneció? ¿Puedes señalar a alguna persona que fue sanada de forma milagrosa? Tal vez tenía miembros secos y esos miembros en la mano, lo que sea, fueron restaurados a un vigor total. ¿Y puedes tú señalar algún milagro que fue revertido y ha quedado otra vez en su estado de enfermedad? ¿Puedes encontrar alguna falla? ¿Por cuál de mis milagros me vas a apedrear? Esto nos sugiere que les estaba retando. ¿Puedes tú encontrar alguna falta? Piensa, por favor.
Piensa lo que estás haciendo. Piensa. Antes de apedrearme, y no estaba tratando de salvar su vida, estaba intentando salvar sus almas. Piensa. Ustedes, hombres brillantes, piensen. Piensen lo que están a punto de hacer. No puedes encontrar falta en mí. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? ¿Cuál de estas es tan ofensiva a ti o tan indeseable? Yo, y bueno, y simplemente estoy elaborando, explicando, expandiendo el pasaje a partir de mi imaginación, ¿ok? Pero dice, ¿acaso alguna de mis sanidades salió tan mal que alguna persona mejoró en alguna cosa, pero lo dejé deformado o algo? No, piensa, piensa, por favor. Les llama a que piensen. Tenemos que imitar su método. No solamente embarramos el evangelio en la gente, si tú quieres, sino más bien les tratamos de llamar a pensar y decirles, ¿qué estás haciendo con tu vida? La gran inferioridad de la vida mundana la tenemos que señalar y tenemos que ver cómo la vida espiritual es eternamente superior. Esa vida de estar en Cristo, de venir a Él buscando la conversión, razonamos con la gente. Los judíos le respondieron en versículo 33, no querían ellos razonar. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Simplemente tenían su mente fija en algo. Él dijo que él era el Hijo de Dios. Eso es blasfemia. Te has hecho Dios. Sí, pero Dios les había dicho, lo he probado. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas el milagro? Olvídate de los milagros, dijeron ellos. Vamos a apedrearte de todas formas. ¿Por qué te hiciste Dios? Te haces Dios. Así que Cristo todavía se pone a razonar más con ellos. No quería él salvar su pellejo, no, él de forma voluntaria iba a ir al Calvario a su debido tiempo, sino más bien quería persuadirles. Él con paciencia repite este reconvenimiento, este razonamiento. Mira lo que dice el versículo 34. Y aquí necesito explicar un poco. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Y estas son las palabras de Dios. Esto está en los Salmos. Yo dije, ¿dioses sois? Y yo me acuerdo que cuando primero leí esto hace años, no podía entender lo que esto tenía que ver con la situación aquí. Entonces sí que se necesita un poco de explicación. Jesús respondió y dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Y Dios estaba hablando, yo dije, ¿dioses sois? Si llamó Dios, el versículo 35, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, y la razón que tenemos es la siguiente. El salmista, siendo inspirado por Dios, estaba regañando a los jueces de Israel, aquellos que vivieron 1000 años antes de Cristo, aquellos ancianos del pueblo, a quienes se les dio la ley. Moisés recibió la ley y él la traspasó a los ancianos y a los jueces y ellos tenían sus cortes y gobernaban a las personas y se suponía que tenían que gobernar completamente, estrictamente basándose en la ley de Dios. Y porque ellos eran los representantes de Dios y ministraban la ley secreta de Dios, pues Dios les dice, sois como Dios, son dioses. Deben ser reverenciados y respetados de forma especial, porque a pesar de que vosotros sois hombres mortales, sois los representantes de Dios. Entonces las personas os deben respetar. Y qué escándalo de estos malos jueces que estaban aceptando, pues dinero si tú quieres. Estaban aceptando ahí sobornos. Y Cristo les recuerda que el Antiguo Testamento les llamó a los jueces Dios, solamente porque eran personas especiales que eran aquellos que representaban a Dios y administraban su ley sagrada. Y Cristo razona así. Sí, la palabra de Dios les llama a ellos Dios o dioses, a quienes eran solo hombres que representaban a Dios y que manejaban la palabra sagrada. ¿Cuánto más importante es que me honréis a mí, quien claramente ha sido señalado por Dios
y he sido respaldado por Dios y Dios y se reconoce que soy divino, celestial. Y ese es el razonamiento. Él hace un llamado con ellos. Tenemos una tradición entre los judíos y llamamos a nuestros jueces dioses. Y ellos son solamente representantes de Dios. ¿Acaso vosotros no tendríais que respetarme a mí, aquel a quien Dios ha separado de todo otro y ha honrado y dignificado grandemente? Decís vosotros de aquel a quien el Padre ha santificado. Y santificó significa aquí separado. En el versículo 36, diferenciado, claramente comisionado, de una forma distintiva y específica. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Ese es su razonamiento. Y el punto aquí es que a pesar de que estaban rechazando su primer razonamiento con ellos, dice, mira los milagros, ahora se dispone a razonar de una forma diferente. Dice, tendrían que respetarme mucho más de lo que respetaban a los jueces, porque yo soy diferente de los hombres. De forma especial soy diferente. Dios ha probado que soy su hijo y que me ha comisionado. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, y si las hacía, aunque no me creáis a mí, no me quieren escuchar a mí, creed a las obras. Sed persuadido por las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero no querían escuchar, a pesar de que el Hijo de Dios abre sus manos, por así decirlo, y razona con ellos una vez más. Primero razona de una forma y después de una forma diferente. ¿Y cuál fue su respuesta? Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y bueno, esta palabra que dice aquí escapar, pues ok, es exacta, pero más bien tal vez se tenía que usar una palabra diferente. Los eludió. Se salió de entre ellos. Simplemente caminó entre ellos y se les fue, con gran dignidad. Porque aquí escapar sugiere como que se fue de una forma desesperada de ahí. Y no, el Señor tenía toda calma. Había ido entre ellos y los dejó. Su tiempo no había llegado para ser ejecutado. No había llegado su tiempo para sufrir y morir por pecadores. Eso iba a ser 2 meses más adelante. Una palabra más dignificada es los eludió. Se salió entre ellos y lo que aprendemos aquí es que incluso el Señor siguió razonando con ellos y haciéndoles un llamado a pesar de que él sabía que le iban a rechazar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Aunque las personas se opongan a Cristo, nunca se olviden que nosotros resistimos a Dios durante muchos años también. Ahora se nos llama a luchar, si tú quieres, con el deseo de que las personas vengan a Cristo. Hay que luchar con aquellos que no quieren venir a Cristo, razonando con ellos, nos esforzamos por alcanzar a las multitudes, razonamos con ellos pidiéndoles que vengan a Cristo. Y versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, Cristo, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Ese es el principio del ministerio al este del Jordán, que continuaría hasta que él volviese y sanase a Lázaro y tuviera la entrada triunfal a Jerusalén 4 meses más adelante. Dije antes dos, pero eran cuatro, perdón. Él fue entonces de nuevo al otro lado del Jordán, 50 millas al sur, donde Juan estaba bautizando, y ahí permaneció. Es el principio de el ministerio al este del Jordán. Y mira lo que pasa aquí. Terminamos con este versículo 41. Y muchos venían a él y decían, y vamos a ver por qué decían esto. Juan a la verdad ninguna señal hizo. Esta es la región donde Juan solía predicar.
pero él nunca obró ningún milagro. Él hablaba de uno que vendría. Él le señaló, ese sería el Cordero de Dios, él cumpliría las profecías. Pero todas las cosas que Dios habló de este hombre, y suponemos que eso incluía sus milagros, eran verdad. Y muchos creyeron en él, ahí. Ellos creyeron. El razonamiento lo creyeron. Creyeron en ese ministerio de razonamiento de Juan. Y creyeron en el ministerio de razonamiento de Cristo cuando estuvo entre ellos. Y el Espíritu obró y muchos creyeron en él. Queridos amigos, vimos diferentes cosas en este pasaje. Queridos amigos, vimos diferentes cosas en este pasaje. Es difícil predicarlo porque hay diferentes puntos en vez de dos o tres puntos principales. Por ejemplo, la ciudad abarrotada de personas y Cristo aprovechó la oportunidad. Piensa al respecto de la ocasión, la fiesta de la dedicación, el tiempo de felicidad y gozo, y Cristo hace que sean realistas, y solemnes. Piensa al respecto de lo que les dijo a los judíos. Prácticamente les dice, vosotros no tenéis luz porque no sois míos. Se necesita una obra previa de Dios en el corazón para venir a Cristo. Quien quiera que venga a mí, dijo él, nunca se perderá. La perseverancia de los santos. Eso nos ayuda en nuestro evangelismo. Nosotros deseamos verdaderas conversiones como resultado de las cuales las personas nunca cambien. No queremos conversiones a la ligera, donde las personas profesan a Cristo un día y vuelvan al mundo y a una vida mundana en el siguiente momento. Más bien se necesita una obra del Espíritu. Y hemos visto que Cristo tuvo que predicarles porque algunos de ellos serían salvos y algunos necesitarían ser juzgados. Y ellos serían juzgados por su predicación. George Whitefield, frecuentemente lo menciono, cuando predicaba en el parque de Kennington, aquí muy cerca del tabernáculo, en 1739, terminaba sus maravillosas predicaciones a unas 40,000 o 50,000 personas con palabras así más o menos. Cuando tú estés en el juicio ante Dios y tú rechazas a Cristo, yo seré llamado para testificar en contra de ti, de que en tal día, en tal año, te hice un llamado, yo razoné contigo, yo hice un llamado a ti a que volvieses a Cristo, pero tú no quisiste venir. Y él le diría a las personas, ¿ese será el día de tu salvación o este será el día en que se selle tu juicio? Estos son los métodos de Cristo. Y a través de todo esto que hizo, él estaba con mucha calma. Él sabía que su tiempo no había llegado. Él es Dios y también hombre. Es nuestro Salvador.